Bueno, bienvenidos nuevamente al curso de gastroenterología de este año 2023. En el día de hoy es un honor presentarle a la doctora Cintia Bastianelli. Ella va a dar una clase acerca de malformaciones digestivas. Ella es una médica gastroenteróloga pediatra que trabaja en el Hospital Público Materno Infantil. Así que bueno, Cintia, un gusto. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un tema que por ahí, a ver, ¿dónde lo puedo ver ahí? ¿O comparto? Comparto. Acá, pantalla 2, 2. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poco de malformaciones digestivas y la idea es, dentro del marco de transición, saber ustedes qué pasa cuando ese paciente que nació con una malformación digestiva creció, ¿sí? No, lo paso de abajo, derecho. Sí, pasa, no pasa. No pasa. Ahí está. Bueno, dentro de los objetivos de la charla, primero es recordar un poco la embriología digestiva, que algunos las tenemos un poco olvidadas, otros la tendrán un poco más fresca, describir cuáles son las malformaciones digestivas congénitas más frecuentes y mostrar cuáles son las complicaciones a largo plazo. Tipos de alteraciones tenemos desde el esófago hasta el ano, todas pueden tener algún tipo de malformaciones, las más frecuentes son las de esófago y las de intestino, sobre todo las atresias de ano. Y en el esófago, bueno, la atresia esofágica, en el estómago la gastrosquisis, el onfalocele, que lo nombraron acá apenas llegué. A nivel del intestino pueden ser atresias, membranas, y en el hígado o en el páncreas, hay en el hígado las atresias o las malformaciones de la vía biliar, como el quiste de colédaco, páncreas anular, y ya vamos a ver cuáles son las complicaciones de cada uno de ellos. Con respecto a la embriología, sabemos que el tubo digestivo, si se acuerdan de cómo se va desarrollando el embrión, nace como un solo tubo que se desarrolla desde un intestino, desde cefálico a caudal, con un intestino superior, medio e inferior, y después una cloaca, ¿sí? Y desde el intestino medio empiezan a salir los esbozos del hígado y del páncreas y de la vía biliar. Van formándose desde la cuarta semana de gestación. A nivel del esófago, se forma un solo tubo desde donde salen otro tubo que es la vía respiratoria, y se forma la tráquea por delante de este tubo esofágico, que al principio esta formación, que no tiene tabique, es una sola formación, que va tabicándose con el tiempo y es lo que genera la tráquea con la división del esófago. Este esófago que está por atrás, desde entre la faringe, el esófago, por delante de los esbozos pulmonares, primero es un túbulo y después se hace concéntrico porque se desarrollan todas las células, se tapa eso y a partir de la quinta semana de gestación y desde la cuarta semana empieza nuevamente a desarrollarse una luz. Por eso es que si esto en la cuarta semana de gestación hay alguna alteración, ya sea en la migración de las células, en la muerte celular dentro del tubo esofágico, es donde va a generar esta estrechez. Y las malformaciones esofágicas, que son la atresia esofágica la más frecuente, puede tener diferentes formaciones, que lo vamos a ver en el próximo dibujo. La atresia es el 30% de las malformaciones, o sea que es muy frecuente. Es a veces muy difícil de visualizar durante una ecografía intraútero, pero debe hacer sospechar en los obstetras, cuando una madre tiene un bebé intraútero con una atresia de esófago, porque hay polidramnios, es decir, aumento del líquido en la cavidad abdominal, en el líquido amniótico, el 50% tienen polidramnios, y es porque en la semana 14, donde el bebé empieza a deglutir ese líquido formado por la cavidad amniótica, deglutido para poder pasar no solamente anticuerpos, sino también células y formar todo el intestino y empezar a generar las primeras bacterias en la luz, lo que hace eso es, al no poder pasar, no hay pasaje de ese líquido, se acumula en la cavidad amniótica y lo que genera es el polidramnios. La atresia esofágica, hay más de estas tres formaciones A, B y C, y depende en la edad y en el momento en que pueda haber una injuria que impida que esta luz tubular se complete, quedan zonas ya sea proximales o distales a la bifurcación traqueal, quedan zonas como sacos, ¿sí?
que pueden o no tener comunicación. Acuérdense que habíamos dicho que era un solo túbulo que se formaban desde un esbozo, formaba el esbozo traqueal por delante. Cuando este tabique no se termina de dividir, genera una comunicación que se llama fístula. Entonces, múltiples formas, puede haber con o sin fístulas. Siempre la atresia esofágica es quirúrgica. El problema es que a veces la tipo C, que es la que se ve en la pantalla, a veces no tiene unas manifestaciones tan fidedignas cuando recién nace el bebé, entonces puede pasar por alto y es cuando empiezan a tener complicaciones, no en el recién nacido inmediato, sino con el correr del tiempo. Cuando la atresia esofágica es tipo A, por ejemplo, donde hay un saco superior y el saco inferior tiene una comunicación, una fístula con el esófago, vamos a ver en la cámara gástrica que se ve aire en una placa de abdomen. En cambio, en el tipo B no hay cámara gástrica si le sacamos una radiografía al recién nacido. En la C vamos a ver casi todo normal, salvo que puede haber mayor complicación de neumonías y aspiraciones, porque cada vez que el chico deglute puede pasar algo a la vía respiratoria. Los factores de riesgos y los predictores de mortalidad de un recién nacido con una atresia dependen del peso de nacimiento, si tiene anomalías cromosómicas. Nosotros hablamos de malformaciones congénitas específicas del tubo digestivo, pero a veces están asociadas a otras malformaciones de otros tubos o de otros órganos que pueden estar relacionados con trastornos genéticos. Puede haber alteraciones renales y cardíacas. ¿Qué pasa cuando el recién nacido que nació con atresia se operó en la etapa neonatal? Después evoluciona, nosotros como gastropediatra lo seguimos en general hasta la adolescencia, cuando concurren, porque si el chico no tuvo complicaciones, muy fácil que se nos pierda, ¿sí? Y que no vuelvan. Pero los reflujos, los pacientes con atresia suelen tener, por alteración en la cirugía y en la cicatrización, hay estenosis, hay uso de sondas nasogástricas durante mucho tiempo si el paciente llega a tener postestenótico, postcirugía, o por aumento del riesgo de tener reflujo. Este esófago que no se desarrolló en forma completa tampoco tiene una buena anatomía ni una buena inervación, entonces todo el motor y todo el movimiento peristáltico normal del esófago en estos pacientes no está correctamente desarrollado, por lo cual favorece el reflujo. También, cuando el esófago es muy corto, si habíamos visto en la anterior, que puede tener una bolsa superior y la bolsa inferior o el conducto que completaría ese esófago es muy corto, lo que hay que hacer es ascender el esófago. ¿Sí? Al ascender el estómago, perdón. Al ascender el estómago aumentamos el riesgo de mayor aspiración, mayor cantidad de reflujos, aumento de los trastornos motores. A veces no se puede ascender el estómago y lo que se asciende o se transpone es un pedazo de colon. Entonces, todo esto uno es importante que cuando ustedes lo vean en la adolescencia tardía o en la adultez, es preguntar qué sintomatología tuvo cuando nació, qué tipo de cirugía, y por eso es importante la transición y la transferencia para poder enviar hasta la foja quirúrgica, porque estos pacientes no es solamente en la etapa neonatal que tienen sus riesgos de aumento de malformaciones, aumento de reflujo o trastornos motores, sino que algunos perduran durante toda la vida. Sobre todo aquellos que hubo que hacerle durante su etapa juvenil varias cirugías o dilataciones esofágicas por estenosis postquirúrgica. Otra complicación que pueden tener es una intolerancia a los alimentos. No se olviden que muchos chicos tienen estas estenosis y lo que hacen es pasar los líquidos muy bien, los semisólidos también, pero siguen con disfagias a sólidos, más allá de las dilataciones que podemos hacer. O que con el tiempo aumenta el reflujo, como cualquier adulto, y esto en un esófago que ya estuvo operado puede aumentar el riesgo de estenosis. Entonces es importante preguntar cuáles son los antecedentes que tuvo de chico este paciente. Con respecto al estómago, si se acuerdan de la embriología, el estómago, que es parte del tubo alto, del intestino alto o superior, este estómago lo que hace es empezar a desarrollarse, pero también empieza a girar. La cavidad abdominal no está desarrollada en el embrión, sino que se va formando en el transcurso del desarrollo embriológico, y lo que hace el estómago es empezar a aumentar de tamaño y a girar, ya sea en su eje longitudinal como en su eje transversal, y es hasta ocupar su desarrollo final intracavidad abdominal. En todo este proceso puede tener complicaciones.
En general, las complicaciones, a menos que sean por un cuadro infeccioso determinado o una alteración cromosómica, lo que se afecta puede ser la vascularización durante el desarrollo embrionario y es lo que hace que favorezca ya sea la mala rotación o la estenosis o el no desarrollo de este órgano. También en la el tubo digestivo en general se desarrolla a partir de la cuarta semana, entonces todos los órganos que tengan desarrollo en esas semanas es donde puede estar afectado si hay una anoxa que lo predisponga. Las gastroquisis es cuando la pared abdominal no está desarrollada y todo el contenido abdominal, pero sobre todo el estómago, que es el que mayor lugar ocupa en un recién nacido, está por fuera y tiene una protrusión. Puede haber una estenosis pilórica, que es por un desarrollo de mayor capa muscular, ¿sí? Que lo que hace es obstruir el píloro y esto se manifiesta en los primeros 20 días, en general entre la tercera y cuarta semana de recién nacido, y es cuando el chico empieza a vomitar, tiene 1 o 2 vómitos y después se hacen intolerables, el estómago se dilata, se hace una cavidad como una palangana. Eso se debe a una estenosis pilórica y es el primer diagnóstico que nosotros como pediatras, el gastroenterólogo en general no lo ve en esta etapa porque lo ve el pediatra y de ahí pasa a cirugía. Pero es una manifestación que tiene que ser diagnosticada precozmente, se desarrolla más en varones y a los 21 días de vida es casi característico que empiecen con los vómitos primeros gástricos y después ya son solo líquidos, con contenido líquido, y el chico hace una alcalosis metabólica por eliminación de todo el bicarbonato, ¿sí? Estas estenosis pilóricas que se operan, que son muy fáciles de operar, después pueden tener algunas complicaciones a largo plazo por cicatrización de la serosa y de la muscular. Otras malformaciones digestivas del estómago son las duplicaciones gástricas, que son bastante menos frecuentes, las perforaciones gástricas en etapa neonatal, atresias pilóricas y el vólvulo gástrico, que es cuando el estómago en todo este proceso normal que debería ser un embrión de desarrollarse y rotar sobre su eje longitudinal y su eje transversal, no lo termina de hacer y hace como una media rotación y hace el vólvulo gástrico, que no siempre es fácil de diagnosticar aún en pediatría. Estas complicaciones a largo plazo, siempre pensar que cuando hubo una cirugía puede haber mayor adherencia entre las paredes del estómago normal con el peritoneo o con las asas intestinales que tengan más cerca. Las complicaciones pueden ser de ninguna, un paciente con una estenosis pilórica que a ustedes les llega en etapa adulta sin ningún antecedente, pero ven una pequeña cicatriz a nivel del abdomen, siempre preguntar qué fue, porque puede darle una complicación a largo plazo o no tener nada, aumentar el reflujo gastroesofágico, favorecer las estenosis posquirúrgicas y es siempre importante hacer un seguimiento conjunto o por lo menos conocer de qué se trata la patología que tuvo en etapa neonatal. Con respecto a las malformaciones del intestino, también dijimos que a partir del segundo mes de gestación, este intestino que aparece de cefálico a caudal, en el intestino medio es donde se va a desarrollar todo lo que está dentro de o la gran mayoría de lo que está dentro de la cavidad abdominal, que es el intestino duodeno, yeyuno y el intestino ilion, parte del colon, y se genera un esbozo que es el hígado, el páncreas y la vía biliar. Cuando hay malformaciones intestinales, en general entre la semana 12 de gestación pueden aparecer estas atresias duodenales. ¿Se acuerdan que las irrigaciones a nivel del intestino medio, o lo que sería el intestino delgado y el intestino grueso, tienen tres arterias principales? Las arterias gástricas, las mesentéricas, la celíaca y la arteria mesentérica inferior. Dependiendo de cuál puede estar afectándose, ya sea intraútero o por una infección del recién nacido, es que pueda afectar el desarrollo de este intestino, ¿sí? Y esto generar desde malformaciones hasta estenosis o hasta complicaciones más graves que ahora vamos a ver. Los síntomas más frecuentes, cuando hay una atresia duodenal, que en general puede estar asociada y se la asocia con mayor frecuencia a los pacientes con síndrome de Down, es ya sea porque este tubo digestivo que se forma como tubo y después se completa, todo el tubo se hace un cordón y después vuelve como el esófago a destruirse las células internas por muerte celular y volver a formar una cavidad tubular, puede que no esté o que quede una membrana perforada y esto genera atresias o membranas duodenales y los síntomas son los vómitos gástricos o biliares dependiendo de dónde esté la membrana o la estenosis, si está por encima de la desembocadura de la vía biliar o por debajo. Bueno, y la radiografía, perdón, es donde se ven dos
espacios hidroaéreos, que serían como dos cavidades gástricas, pero en realidad es por la gran dilatación supraestenótica o supraatrésica del duodeno. En esta imagen lo que queríamos mostrarles es que la radiografía simple de pie, cuando hay una atresia duodenal se ven dos burbujas. Cuando hay atresia yeyunal es porque el aire pasó y el líquido pasó, puede haber hasta 3. Si la atresia es más inferior, puede haber más de una burbuja y pensar en atresias colónicas, o la enfermedad de Hirschsprung, que si bien es una malformación congénita, es del desarrollo de la migración celular, donde las células, así como dijimos que todo el tubo se desarrolla de cefálico a caudal, las migraciones de las células neuroendocrinas y neuronales que forman todo el plexo mientérico y el plexo seroso se desarrollan también de cefálico a caudal. Cuando esta migración no se desarrolla es cuando aparece la enfermedad de Hirschsprung. ¿Se escucha del otro lado? ¿Vamos bien? Bueno, la enfermedad de Hirschsprung es la falta de migración de determinado tipo de células nerviosas a nivel del tubo digestivo, sobre todo puede estar en todo el tubo digestivo. Más frecuentemente es a nivel colónico, y lo más frecuente es que sean bien bajas, es decir, que faltan las células neurológicas que desarrollan la relajación del músculo. Y lo que favorece esto es una contracción en forma permanente y una estenosis y dilataciones alteraciones neurológicas. Esa es la enfermedad de Hirschsprung, que está relacionada con constipación en la etapa neonatal, falta de eliminación de meconio y que es quirúrgico, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es sacar esa parte estenosada, porque la que está normal es la estenótica, y la que está sumamente dilatada, dependiendo del tamaño, se puede anastomosar con la parte que quedó normal, que tiene células migratorias, o abocarlas al ano, o hacer una colostomía para disminuir ese calibre y recién ahí reanastomosar. Esto lo que provoca a largo plazo es mayores complicaciones que el de un constipado normal. Por eso es importante que estas enfermedades, que por ahí no la tienen tan frecuente, recordar que existen y que cuando viene un paciente constipado de larga data, pensar o preguntar si tuvo el diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad de Hirschsprung, o si puede estar teniéndolo, porque hay algunos de enfermedad de Hirschsprung ultra cortos, que donde falta la migración celular es en el último extremo del ano, no del ano, sino del recto, perdón, porque el recto es el que tiene células migratorias, el esfínter anal tiene otra inervación y otro tipo de células, entonces puede ser un Hirschsprung ultracorto. Y el hilio meconial tiene múltiples burbujas, cuando nosotros le sacamos una radiografía de pie a un recién nacido, pero vemos todo un intestino, cuando le hacemos un colon por enema, por ejemplo, todo un colon muy fino, y es por secundario. En general, el hilio meconial está asociado a una alteración genética que se llama fibrosis quística, que es la más frecuente, la alteración del cromosoma 5, donde está el delta 508, que genera una mutación en una enzima que lo que hace es liberar los canales de cloro y sodio, y esta alteración no solamente es a nivel intestinal y a nivel del páncreas, sino a nivel respiratorio es la complicación más frecuente. Y después también tenemos las malformaciones intestinales. El intestino que se forma en toda la cavidad del líquido amniótico puede estar asociado o no a una gastrosquisis, y toda esta rotación al intestino no es que se desarrolla, generan los 9 metros de intestino y se mete dentro de la cavidad abdominal como viene, sino que empieza a rotar, y en esas rotaciones alrededor de sus ejes y de las células de las arterias mesentérica superior e inferior que van desarrollándolo, a veces hay malformaciones que generan estenosis y suboclusiones. Las malformaciones anorrectales es otra patología muy frecuente en etapa pediátrica. En general, siempre son operadas en etapa neonatal, es decir, cuando recién nace. ¿Por qué? Porque puede estar desde la no perforación del esfínter anal, es decir, no se ve un ano, puede estar a nivel muscular, y cuando uno hace una estimulación neurológica y nerviosa, está el músculo, pero no hay una luz permeable con comunicación al intestino. Esas malformaciones anorrectales pueden estar asociadas al recto por una alteración en el último trayecto del intestino grueso o directamente en la zona anal. ¿Esto qué es lo que genera una vez que están operados estos pacientes? Constipación, porque la motilidad, como dijimos, del esófago también compromete el intestino grueso y también esto lo favorece.
entonces no tiene una buena motilidad, no tiene una buena relación entre la relajación del esfínter con la contracción y la relajación del intestino grueso, provoca constipación, puede dar una distensión severa a nivel abdominal, y la encopresis o el ensuciamiento, dependiendo de la edad desde cuándo empieza a tener estos síntomas, donde se escurre materia fecal, a pesar de que uno puede ver que tiene un esfínter anal normal o restablecido quirúrgicamente. Las complicaciones de todas estas cirugías abdominales son las bridas intestinales. Los antecedentes de la cirugía, dependiendo de qué malformación puede tener un intestino corto o ultracorto, y eso a ustedes les debe llegar. Son pacientes donde, a pesar de tener un tamaño de intestino adecuado, porque si uno le hace una radiografía con un tránsito intestinal, podemos ver el largo de ese intestino, pero si tiene menos de 50 centímetros, o no tiene válvula, o está disfuncional, puede ser un intestino corto funcional y no solamente posquirúrgico. Y eso hay que pensarlo porque le trae muchas complicaciones al paciente, desde la malnutrición hasta la pérdida de todas las vitaminas liposolubles que favorecen la absorción de un montón de otros nutrientes y asociado a otras enfermedades. Las alimentaciones parenterales continuas generan no solamente alteración en la no masticación y generar disfagia en los pacientes que no pudieron consumir alimentos durante un tiempo prolongado, sino también complicaciones hepáticas. La constipación crónica y obviamente la cicatrización anal con una estenosis anal postquirúrgica. Con respecto a las malformaciones del hígado y la vía biliar, a partir de la semana 10 de gestación es donde empieza a funcionar este hígado. El hígado se formaba desde un esbozo del mismo tubo digestivo, del tubo medio, y va desarrollándose diferente y separado del intestino, pero tiene una comunicación, y ustedes la saben, que es la vía biliar la que comunica, y hace que este hígado empiece a funcionar en forma muy lenta a partir de la semana 10ª, que la función principal es hematopoyética, y que cuando nace ya no la tiene, esa función, y sí tiene las otras funciones, pero en algunos recién nacidos es muy, muy lenta y genera un hígado inmaduro. Lo mismo pasa con la vía biliar, que puede tener alteraciones en todo ese traslado desde células que son diferentes a las células intestinales, y sabemos que hay todo un microambiente que es lo que desarrolla que distintas células se formen y tengan funciones diferentes, aún estando dentro de una zona que es la abdominal. Las malformaciones hepatobiliares, en general, la malformación hepática no es la más frecuente, sí de la vía biliar, y puede estar dada por un quiste de colédoco, que son las dilataciones fusiformes o múltiples, o armar los quistes de Caroli, las atresias de vía biliar, y como todo esto tiene complicaciones a largo plazo. La que nos urge a nosotros como pediatras, gastroenterólogos o hepatólogos infantiles es la atresia de vía biliar. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que si uno la diagnostica precozmente antes de los 35 días de vida o antes de los 40 días de vida, podemos llegar a darle una solución, por lo menos a largo plazo, con mejor sobrevida que si se operan tardíamente. ¿Qué es la atresia de vías biliares? Bueno, algunos ya saben porque yo he torturado con esto por la pesquisa que desarrollamos acá en Salta, pero la atresia de vías biliares es la falta de comunicación por un desarrollo anormal en estos conductos biliares, que es toda la vía biliar extrahepática, y la intrahepática también se compromete, pero la extrahepática queda en cordones fibrosos, y es el no descenso de la formación de bilis desde el hígado al intestino. Esto lo que genera es que el hígado se empiece a poner cirrótico con su propio desarrollo de bilis, y lo que hace es que el intestino no pueda absorber. Los síntomas precoces que se desarrollan en un recién nacido a partir de los 15 días son la ictericia, la hiperbilirrubinemia, que se elimina por otro lado por piel. El paciente está ictérico, no hay que confundirlo con los ictericia de los primeros 15 días de vida, que es diferente a la de la segunda etapa, ¿sí? En donde uno siempre tiene que pensar que es patológica y nunca pensar que puede ser la ictericia fisiológica. La acolia, que son las deposiciones blancas o pálidas del recién nacido, nunca pensar que una acolia o deposiciones pálidas son normales, aún tomando pecho, siempre son patológicas y hay que estar alerta y alertar a la familia. Y la coluria, que es la deposición, la orina muy colorida por el pasaje de bilis. Esta malformación, que es la más grave para nosotros, es 1 cada 9.000 o 6.000 a 18.000 en la literatura mundial,
Yo siempre digo que no tenemos estadísticas locales, pero pronto la podemos llegar a desarrollar. Y las complicaciones de estas patologías todas son quirúrgicas, ya sea el quiste de conducto biliar o la atresia biliar, dependiendo de la edad. La atresia se opera en etapa precoz. Los quistes pueden ser diagnosticados y se van desarrollando y terminan de desarrollarse por ahí hasta chicos en la primera infancia, entre los 5 y 10 años aparecen pacientes con quiste de colédoco, y las complicaciones son la desnutrición por un mal pasaje de esta bilis y las cirugías y las alteraciones en la absorción a nivel intestinal, las cirugías que puede haber tenido con las bridas que esto genera, y llegar hasta un trasplante hepático que les puede llegar a ustedes en la etapa adulta, pero que el niño fue trasplantado, por ejemplo, el último paciente con una atresia biliar diagnosticado hace 7 meses, a los 5 ya tuvo un trasplante porque el paciente ya estaba cirrótico a pesar de haber llegado a una cirugía, pero concurrió a un centro donde le pudimos hacer el diagnóstico ya a los 4 meses de vida. Las complicaciones de estas malformaciones de la vía biliar puede ser un chico sano y solamente tener las cicatrices, puede tener el riesgo de la colangitis postquirúrgica, y eso puede aparecer a cualquier edad y en cualquier momento. Entonces, siempre que hubo una cirugía o un contacto con la vía biliar y un acercamiento de la vía biliar al intestino, con aumento del calibre, ya sea por un Kasai, que es la cirugía de la atresia, o por un quiste de colédoco, las colangitis son un riesgo. Los trasplantes hepáticos y la inmunosupresión que conllevan, y las hepatopatías crónicas y la cirrosis en un paciente, por ejemplo, con una atresia de vías biliares, que se operó con un Kasai adecuado, que tiene un buen pronóstico, restituyó el flujo en la etapa neonatal o en la primera etapa del lactante, pero que después esa hepatopatía que tuvo desde que nació puede desarrollar y puede ser insuficiente ese hígado y generar una cirrosis, y es lo que les van a ver ustedes. Y lo de la pesquisa, que es lo que le quería mostrar, es esto. Todas las cacas del 1 al 4 que aparecen en esta tabla, nosotros lo que hicimos es unas tablas colorimétricas que se desarrollaron en Japón en el año 95, fueron traídas a Argentina en formato papel. Algunos lugares tratan de verlas, se influencia mucho desde la Sociedad Argentina de Pediatría y desde el Comité de Patología Nacional, que todos los pediatras deben constatar el color de las cacas de los recién nacidos o de la materia fecal, pero que hasta ahora todo este trabajo que se vino haciendo hace más de 20 años todavía no surtió el efecto necesario para que las atresias puedan ser diagnosticadas antes de los 45 días. Un recién nacido que se opera antes de los 40 días de vida tiene un pronóstico del 90% o 95% de que pueda reconstituir el flujo, con una buena técnica de Kasai hecho en algunos lugares. No todos los cirujanos están entrenados para hacer este tipo de cirugía, que parece sencilla, pero es muy complicada. Y si el porcentaje cae al 5% de la reconstitución del flujo, si se opera después de los 45 días de vida. O sea que un día puede salvarle y hacer que este paciente, si logra mejorar el flujo, tenga una cirrosis a largo plazo o no requerir nunca ningún trasplante y sobrevivir con su hígado nativo, o si se opera tardíamente porque el diagnóstico es tardío o no logramos tener una cirugía adecuada, la cirrosis se desarrolla más precozmente y necesita un trasplante en etapa de lactante. Para eso, estas tarjetas nosotros, a través de un código QR, las hicimos digital, se las difundimos, o queremos, y pretendemos la ayuda de todos, es poder difundirla en la provincia y a nivel país. Estos códigos QR, este papelito que está en la diapositiva, lo que se ve, lo adosamos a los carnets de vacunas, están en los carnets de crecimiento, hay que escanear el código QR, cualquier persona, no hace falta que sea solamente el padre, que puede no, padre, madre o tutor, el recién nacido, pero tratar de escanear, incluso los médicos, escanear el código y hacerle completar con los datos de un familiar responsable de este recién nacido y constatar el color de las cacas y compararlo con la tabla. Si tiene del 1 al 4, es la misma encuesta que también tiene un consentimiento informado que la fuimos perfeccionando, porque estos datos van quedando en una base de datos, poder constatar, y se le da la recomendación de que si su hijo entre los 15 y 30 días tiene estas deposiciones acólicas, por favor consulte urgente a un pediatra o un médico que pueda revalorar el color. Si son acólicas, tiene que venir urgente al hepatólogo o al gastroenterólogo que tenga más cerca, pediátrico, para que podamos hacer un diagnóstico precoz y una derivación.
No se olviden que en Salta no se operan y necesitamos hacer una derivación extraprovincial, con lo que eso nos implica de mayor tiempo conseguir una cama y conseguir un avión sanitario. El objetivo de esta pesquisa es registrar a todos los recién nacidos con acolia, pero se le hace a todos los recién nacidos entre los 15 y 30 días de vida para detectar los pacientes con acolia, y la idea final es detectar precozmente las atresias antes de los 40 días. La pesquisa se puede hacer, pusimos un margen hasta 60 días, pero la idea es que empiecen a fomentarse y a desarrollar desde la conciencia del médico y la conciencia de la comunidad que esta encuesta y esta detección se pueda ver entre los 15 y 30 días de vida. Bueno, para concluir, queremos decirles que la detección prenatal de las malformaciones es muy útil. Los obstetras están abocados a detectar estas malformaciones porque le puede traer complicaciones no solamente a la madre, sino también al recién nacido, y saber que deben hacer en un lugar donde se atiendan partos de riesgos, ¿sí? De alta complejidad, donde pueda tener una cirugía y una neonatología donde se los pueda tratar estos pacientes, que el manejo adecuado de la patología es en equipo, nadie lo hace solo, entonces necesitamos del obstetra que esté interiorizado en búsqueda de malformaciones, una neonatología con enfermería adecuada, cirugía, gastroenterología que maneje en acompañamiento con los neonatólogos en la etapa neonatal, gastroenterólogos que después lo puedan seguir en la parte pediátrica, y por último, ustedes que van a ver las complicaciones de estas malformaciones, o por lo menos tener noción de por qué tiene algunos síntomas que pueden estar asociados a malformaciones digestivas en etapa neonatal. El conocimiento de las complicaciones, que es fundamental, saber de dónde vienen y por qué son. Las pesquisas de enfermedades poco frecuentes y graves es muy importante. Nosotros tenemos la obligación de detectar un montón de enfermedades que son de muy baja frecuencia en etapa neonatal, pero que algunas tienen un diagnóstico y un tratamiento precoz y que se les puede revertir estas enfermedades o acompañar precozmente, y otras, aunque sean poco frecuentes, nos sirven para hacer un balance genético y un estudio genético y darle una consejería genética a los padres. Y obviamente que el trabajo entre la transición y la transferencia de pacientes adolescentes con patologías crónicas es fundamental. Y todo esto creo que mejora la vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Si Cintia. no entendieron nada. Sí. Ahí, ¿Qué diálogo diferencial tenés de la colia? Bueno, la colia está asociada a cualquier patología que afecte la formación de bilis o el pasaje de bilis. Entonces, pueden ser desde infecciones intraútero, por ejemplo, todas las TORCH, que son toxoplasmosis, citomegalo, Epstein-Barr, Chagas, sífilis, pueden dar a colia porque dan hepatitis, ¿sí? Entonces, lo importante no es solamente la colia como atresia, sino otras enfermedades que ante la alerta, más allá de que en general pueden tener ictericia, también estos pacientes. El problema es que la ictericia, para detectarla en forma masiva, necesitamos hacerle un dosaje de sangre. En cambio, con esto es solamente mirar el color de las cacas, que los familiares cambian de 8 a 10 pañales diarios. Entonces, están más familiarizados con el color de las cacas que con la ictericia que viene arrastrando el bebé por ahí desde que nace. Otras patologías que dan a colia en la etapa neonatal pueden ser los quistes de colédoco, las malformaciones o la hepatitis neonatal transitorias, que son por inmadurez, ¿sí? No solamente la atresia, pero la atresia es la que nos urge, porque si no detectamos a tiempo, el paciente va a una cirrosis precoz. ¿Te contesté? ¿Sí? bueno, si tienen alguna pregunta más acá del auditorio, le pasamos el micrófono. Si no, a través del Zoom también. Pueden preguntar por el chat, nosotros los leemos. Bueno, No entendieron la nada. verdad que muy interesante la clase. Por ahí una serie de patologías que usted la ven casi todos los días y nosotros no tanto. Así que bueno, es muy bueno tener este tipo de presentaciones también. De mi lado, a ver, preguntarte qué papel tiene por ahí la endoscopía digestiva en la edad pediátrica y sobre todo en la parte neonatal para estas enfermedades, como por ejemplo en el caso de la estenosis pilórica, en volúmenes gástricos, si es que cómo se manejan ahí en el... No, son quirúrgicas. Todas quirúrgicas. Sí, las endoscopías en etapa neonatal son muy pocos los lugares
donde se realizan, porque tener el instrumental adecuado, nosotros tenemos un endoscopio neonatal, que es finito, pero nos sirve para hacer un diagnóstico si hay alguna obstrucción que podemos ver, pero no por una malformación, porque esas son quirúrgicas. Bien. Y se detectan en los primeros días del recién nacido, y sí o sí tienen resolución quirúrgica. Nosotros con la estenosis pilórica no podemos hacer nada con una endoscopía, con las malformaciones o las malrotaciones tampoco. Son quirúrgicas. Las endoscopías nos sirven como para hacer algún diagnóstico o tomar alguna muestra cuando hay sospecha de alguna otra patología. Pero en malformaciones, poca es la intervención que podemos hacer nosotros. Perfecto. Desde el punto de vista endoscópico, ¿no? Bien. Y ante la sospecha, por ejemplo, una ecografía neonatal, o sea, una ecografía durante el embarazo, y se sospecha, sí. claro, ¿se puede hacer tienen algún otro método diagnóstico, resonancia o algo más que se pueda hacer en ese paciente? Por ahora lo que más se utiliza, no tenemos, en las cardiopatías congénitas sí se hacen cirugías intraútero, en las que son muy graves, que pueden tener riesgo de vida. No en todos lados, pero se utilizan. En las partes digestivas no. ¿Sí? Lo que se hace es sí tener un buen diagnóstico, se puede hacer un estudio genético o de vellosidades coriales buscando si está asociada a alguna malformación extra que no se puedan ver, para poder tener preparado el entorno donde van a nacer ese bebé si logran nacer. Claro. ¿Sí? Pero es más un estudio genético que la intervención quirúrgica. Claro. Sí. Él y después. Dale. La consulta va a ser que se me plantea un problema que estamos teniendo actualmente nosotros, pacientes adolescentes que están llegando con trastornos alimentarios que seguramente fueron originados mucho antes o sintomáticamente están desde época pediátrica. Quería saber si en el hospital materno te dan intervención como interconsulta, como gastroenterólogo, y si tienen un seguimiento psiquiátrico, psicológico en conjunto, si está el equipo preparado, porque a nosotros nos cuesta mucho, digamos, cuando llega un chico jovencito, una nena jovencita, nos llega tarde, nos llega muy desnutrida, con muchísimos problemas, y nada, está costando, quiero saber si usted tiene alguna dificultad. Bueno, ¿vos te referís a los trastornos de conducta alimentaria? Así es. Bueno, los trastornos de conducta alimentaria, que antes se los dividía como anorexia y bulimia, ahora hay todo un espectro, ¿sí? Cada vez se detectan en niños menores. Antes se pensaba que lo de mujeres, hoy se sabe que es varones y mujeres. A mí no me gusta echarle la culpa a la pandemia, porque parece que todo fue la pandemia, pero en realidad después de esta pandemia se empezaron a diagnosticar muchos más trastornos de la conducta alimentaria. En pediatría se ven en chicos muy chicos, ¿sí? Algunos están relacionados con estos que llegan tarde, ¿por qué? Porque muchas veces los padres no nos damos cuenta de lo que está pasando en la casa. Muchas veces queremos negarlo, muchas veces no le damos la importancia necesaria. Los chicos ocultan todas estas cosas, tratan de evitar la comida en familia, en el grupo, en lo social, y eso hace que se dilate. O el chico creemos que come bien y resulta que la comida y su desnutrición es la cara visible de esta enfermedad, pero no se relaciona solo con la comida. Y eso es importante saberlo y detectarlo, ¿sí? Nosotros en el hospital tenemos muchos pacientes. Gastroenterología en general, ¿dónde interviene? Cuando el paciente entra con vómitos, ¿sí? Cuando tiene vómitos recurrentes que no se sabe cuál es la causa, entonces por ahí nos piden una interconsulta. Pero en general es de manejo de pediatra, psicólogo, psiquiatra y la gente que hace soporte nutricional, porque estos pacientes tienen que tener un asesoramiento interdisciplinario, ¿sí? No los puede manejar una sola persona sabiendo que el síntoma es lo que nos está llamando la atención, pero no es la enfermedad propiamente dicha, ¿sí? Recién ahora se está formando un equipo para poder trabajar interdisciplinariamente, si no todos hacíamos como interconsultas. Son pacientes que desgastan mucho a la familia, desgasta al paciente, desgasta a los médicos, porque son bastante reacios, primero, hasta que el paciente no asume, dependiendo de la edad, obviamente, porque hay chicos de 5 años que pueden tener trastornos de la conducta alimentaria, y a ellos les tenemos que hacer entender qué es lo que está pasando. Pero ahí tienen que asumir más los padres. En los adolescentes es compartido, porque lo tienen que asumir los padres, lo tienen que asumir los chicos, y el manejo tiene que ser interdisciplinario, y muchas veces están sobrepasados todos los servicios. Y sabemos que trabajar transdisciplinariamente nos cuesta. Nos cuesta en transición, somos 2,
Imagínense cuando tienen que intervenir 4 unidades diferentes para un mismo paciente. Y estas patologías yo creo que hay que detectarlas, hay que pensarlas siempre, ¿sí? Hay que tenerlas no estereotipadas como que son del adolescente, no que son de la mujer, son de todos y a cualquier edad, ¿sí? Y preguntar muchas veces qué relación hay en la familia, porque hay factores externos que pueden ser que colaboran mucho en el desarrollo de estas patologías sobre una base predisponente, ¿no? Que me parece que el tratamiento psicológico, y que ustedes deben tenerlo porque los adolescentes más grandes les van a llegar, le van a llegar los adultos jóvenes, y no solamente en mujeres. Bien. Sí, Lucas. Hola, Silvia. Muy buena presentación. Yo quería hacerte una pregunta acerca de la atresia viabilidad y preguntarte si hay algún método fuente, ya sea de drenaje percutáneo o algún otro, para los centros de menor complejidad que no tengan a disposición una cirugía y evitar la complicación de la cirrosis y llegar a un trasplante. No, así, rotundo, no. Uno no tiene que perder tiempo con estos pacientes. La oportunidad que le tenemos que dar siempre es la cirugía de Kasai. Entonces, ni siquiera me tengo que perder tiempo, demasiado tiempo, cuando llegan al hospital o a mi consultorio como gastro, pedirle laboratorio, si venga mañana y traiga la eco, no. O lo llevo, lo interno, le hago la eco, los laboratorios en el día, lo tengo en el día, y si sospecho que tiene una malformación de la vía biliar como una atresia, tengo que derivarlo urgente a un centro donde se haga este tipo de cirugía. Ni siquiera, el diagnóstico definitivo de las atresias de vía biliar sería una colangio intraoperatoria, ¿sí? Pero ponernos a hacer una colangio en un lugar periférico donde no lo vamos a operar es perder tiempo, someterlo a una anestesia, someterlo a una intervención que nos demora, y lo que hacemos es entorpecer el camino que va a tener que hacer el cirujano para hacerle el Kasai. Aún cuando llegan tarde, cuando el chico tiene, por ejemplo, 4 meses de vida y diagnosticamos que puede tener una atresia, yo lo derivo igual, y nosotros lo derivamos igual, porque prefiero un tirón de oreja y que me digan, no, Cintia, ¿sabes qué? No fue una atresia, fue un quiste de colédoco, perfecto, y no que el paciente con una atresia termina siendo una cirrosis. Siempre se le da la chance de la cirugía del aporto entero anastomosis, ¿sí? Pero en los lugares que tengan experiencia. Y si no recuerdo mal el número, y no quiero meter la pata, pero es entre 15 y 30 cirugías biliares de atresia por año para que un cirujano esté entrenado, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario, alguna. Bien. Bueno, Cintia, muchas gracias. No, de nada, espero no haberlos aburrido con este tema, pero me parece que era importante que vieran por ahí un poquito las complicaciones de los síntomas que ustedes van a ver más grandes, Claro. que se pueden arrastrar desde etapa neonatal. Bien, ¿Sí? muchísimas gracias. Así, bueno, nos despedimos. A la próxima clase. Sería el mes que viene la próxima, así que tenemos un tiempo. Bueno, ¿Ah? suerte, que tengan buen día.